Hijo del Hombre, o sea, de Cristo. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, mire bien, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Diga conmigo, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos abres los ojos, Señor, porque nos das luz. Porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Pero necesitamos el aceite, necesitamos la unción, Señor. Necesitamos la sabiduría que solo viene de ti para entender los tiempos, Señor. No para vivir atemorizados, con miedo, Señor, con zozobra, sino para estar conscientes, listos, preparados para entrar a la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a someter, Señor, todo pensamiento y llevarlo cautivo a tu obediencia, a la obediencia de Cristo, Señor. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos para entender, Señor, sabiduría, para recibir lo que tienes tú para nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor mientras se sienta y tomo agua. El día de hoy vamos a hablar de perseverando en el camino. Es importante, hermano, mantenernos en el camino. Dice que la generación de Noé no entendieron. Ya hablamos de esto, voy a darle un repaso. En otra versión dice, se perdieron. ¿Cuántos se han perdido alguna vez? Se perdieron, se desviaron, se extraviaron, se descarrilaron, se salieron del camino. Y el camino es Cristo. El camino siempre ha sido Cristo. Cristo es el centro de la salvación de todos los tiempos. Los que vivieron antes de Cristo se salvaron porque creyeron en el que iba a venir. Creyeron en el Mesías, en el Rey prometido, en el Redentor, y esa fe los salvó. Los que fueron contemporáneos de Cristo, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Vivieron, ellos fueron, hermano, el tiempo más difícil. Y nosotros creemos en el que vino. ¿Cuántos creen en Cristo? Y la tenemos más fácil porque está en la historia. La historia, hermano, la arqueología, todo habla de que Cristo vino, murió y resucitó. Entonces los que vivieron en el tiempo de Cristo era difícil. Hermanos, era difícil. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Cristo, de Jesús, y va el carpintero caminando con sus discípulos y le dice a usted, sígueme, ¿usted le seguiría? ¿Cuántos le seguirían? No le seguiríamos, porque también había, hermanos, una religión o esa religiosidad de los fariseos, los saduceos, y cuando viene el carpintero, nadie cree en él. Lo juzgaban de loco, un loco. En una ocasión Jesús ya no iba a su casa a dormir, Jesús estaba predicando, haciendo milagros, la obra de Dios, y su madre y sus hermanos fueron por él para rescatarlo. Y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi madre y mi hermano. Entonces quiero que entienda que esto es una locura. Entonces la generación de Noé no entendieron porque dejaron el Espíritu, porque dejaron las cosas espirituales. En otras palabras, dejaron a Dios y se salieron del camino. Quiero que entienda, por favor, esto. Dios nos creó para su placer. Aquí es donde usted me ayuda. Diga, yo fui creado para placer de Dios. O sea, Él quiso, a Él le plació, a Él le alegró crearnos a su imagen y semejanza. Pero nos dio libre albedrío al ser humano y el ser humano decidió pecar. Entonces Dios lo echó fuera de Edén para arreglar el asunto y volverlo otra vez al Edén. Diga conmigo, Dios me quiere volver al Edén. Me quiere devolver ahí, al lugar de comunión con Dios. Hermanos, Dios venía todos los días a disfrutar al hombre. No había pecado, no había culpa, no había soledad, no había tristeza, no había depresión. No había esas cosas que vienen a causa del pecado. Porque Él estaba ahí.
Porque Él es la luz, porque ahí estaba el árbol de la vida y el hombre comía del árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento. Y el hombre decidió comer ese árbol y todo se arruinó. Dios lo saca por un tiempo para restaurar todo y devolverlo. Diga, Dios me quiere devolver al Edén. Pero el único camino para volver al Edén tiene un nombre y se llama Cristo. Diga conmigo, Cristo. Diga, Cristo. Entonces a la generación de Noé, hermano, le fueron desviados, extraviados los sentidos. Es lo que Pablo le dice a Corintio, a la iglesia de Corintio: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos fueron extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Entonces esta generación, hermano, sus sentidos fueron extraviados, sus sentidos fueron desviados. Hay un camino, ese camino es Cristo, pero ellos quisieron hacer su propio camino. Mire qué raro, como nosotros. Ya hay un camino. Diga conmigo, ya hay un camino. Se llama Cristo. Ya hay un plan de salvación. No haga su propio plan. A veces nosotros hacemos nuestros propios planes, nuestro propio plan de salvación. Y queremos, hermano, completarlo con obras, no sé, con diferentes cosas, pero ya hay un camino. Entonces, hermano, el Señor proveyó este camino y ellos hicieron su camino. Dice Romanos 1:22. Lea todo el libro, todo el capítulo 1 de Romanos, está glorioso, y habla de esta generación y en la que nosotros, si no nos cuidamos, podemos caer en esa condición. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, se perdieron, dejaron el camino correcto, dejaron a Cristo, dejaron a Dios, dejaron el Espíritu e hicieron su propio camino. Como en la generación que estamos viviendo, siguieron sus sentimientos. ¿Cuántos se dejan guiar todavía por sus sentimientos? Es que yo siento que nadie me quiere. Es que yo siento que me ofendieron. El texto dice, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo me dice? ¿Cómo te dice? Pues, ¿cómo estás? Inventamos cosas porque seguimos lo que sentimos, nuestras alucinaciones, hermano, nuestros sentidos torcidos, heridos, desviados. Muchas cosas de las que miramos, de las que sentimos, no son verdad. Entonces Dios, hermano, tiene un camino, pero ellos hicieron su propio camino. No entendieron, se desviaron. Y es el peligro que nosotros corremos, hermano, de desviarnos. Miramos en Isaías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino. Diga conmigo, habrá calzada y camino. No solo camino, también hay una calzada. Ahorita lo voy a explicar. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Él es el camino. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, no hay excusa. Por muy torpe, es que yo soy muy tonto, pastor. Hay gente que me dice, pues por muy tonto que se crea usted, si le cree al diablo, créale. Pero si usted ama a Dios, usted es inteligente, porque el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y el de la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Por muy torpe que sea, no se extraviará. O sea que no hay excusa. Estoy confundido. Es que ya no sé ni qué. Unos dicen una cosa, otros otra, y ya no sé ni a quién creerle. Usted está perdido. Usted necesita hallar a Cristo. ¿Cuántos necesitan a Cristo? Entonces, hermano, calzada y camino son dos cosas diferentes. La calzada es una carretera empavimentada, preparada, y por ahí pasan muchos. Por ahí pasa todo tipo de vehículos, todo tipo de gente, hermano, va por la calzada, pero el camino es estrecho. ¿Cuántos entienden lo que les digo? El camino es personal y muchas veces nosotros vivimos una vida siguiendo a los demás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No sé ni por qué lo hago, pero lo hago porque todos lo hacen. ¿Sí? ¿Por qué compro tenis Adidas Samba?
porque todos los traen. Mi hermano, todos los tenis bien baratos y los Samba al triple, porque todos quieren Samba. Ya cuando pase la modilla de los Samba, ahora viene otro. Y nos movemos como por lo que la gente quiere, ¿no? Y ¿sabe qué? En la iglesia es igual. Miramos una iglesia llena de gente, donde mucha gente va, se siente bonito. Y ahí vamos también, sin importarnos lo que dice Dios o dónde nos ha puesto Dios. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Entonces, hermano, hay calzada y camino porque Dios nos dio libre albedrío para escoger. Si queremos ir por la calzada donde todos van, donde no le importamos a nadie, donde nuestra vida es un desastre, no le importamos a nadie, o el camino de santidad, o el camino donde se meten en nuestras vidas. Pastor, no se meta en mi vida, me tengo que meter, soy responsable de ti. Dice que yo voy a dar cuentas de tu alma. Si yo te enseño mal, yo me voy a condenar. Yo soy responsable por ti. Yo le tengo miedo a la gente obediente. Con la gente obediente no tengo excusa delante de Dios. Me obedecieron. Pero a los desobedientes, yo le digo al Señor, Señor, ellos desobedecieron. Me lavó las manos. Entonces me da más miedo a alguien que obedece que alguien que desobedece. Entonces hay calzada, hay camino, y la gente, la mayoría de gente escoge la calzada por donde todos van. Pero el camino es Cristo. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces la generación de Noé se salieron del camino. Hicieron sus propios caminos, en sus propios razonamientos. Hermano, el mundo ofrece muchos caminos, pero son falsos. Nuestra carne inventa caminos, inventa salidas, y nos excusamos para calmar nuestra conciencia. Pero solo hay un camino, y es muy angosto, es muy estrecho. Solo aquellos, hermanos, que están decididos se atreven a andar en él. No entrará inmundo por él. No entrará. Es camino de santidad. ¿Cuántos entienden que nos lleva a Edén nuevamente? Mateo 7:13. Mire lo que dice: entrad por la puerta estrecha. Pero está muy estrecha, pastor. Yo sé. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, al Señor no le asustan o no le impresionan las multitudes. No es por el montón de gente. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y lo querían hacer rey, y él tuvo que huir. Dijo: no es por lo que les doy, me tienen que conocer a mí. No es por lo que Dios nos da, es por lo que Dios es, y Dios quiere que tú le conozcas personalmente. A veces le conocemos por boca de otros o por experiencias ajenas, lo que Dios ha hecho o no ha hecho en los demás, y en eso nos basamos. ¡Qué error tan grande! Yo quiero comprobar si es verdad o no. Yo quiero comprobar quién es Él. Hermano, el camino estrecho es aceptar a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor, como su dueño? Usted es el azúcar. Diga conmigo: soy azúcar y Él es el café. Y aceptar a Cristo es poner el azúcar en el café y moverlo. Ya no lo puede recoger. ¿Cuántos entienden? Perdón, qué ejemplo tan drástico, pero así es. ¿Cuántos entienden? Es aceptar a Cristo, permanecer en Cristo, hacerse uno con Cristo. Hermano, no es suficiente dejar de pecar. Porque el pecado, escúcheme bien, todo el pecado nos perjudica a nosotros. El adúltero se perjudica a sí mismo, a su familia. El alcohólico, el maldiciente, nómbrelo. A Dios no le mueve. A Dios no le mueve nuestra vida, nos perjudica a nosotros. Y muchas veces nos conformamos con dejar esas cosas. Hermano, el camino estrecho es comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Le repito, el camino estrecho es comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que nos edifica. Pero hay un problema muy grande, hermano,
con el solo dejar de hacer lo malo nos hacemos ociosos. Y una mente ociosa, una mente desocupada, es usada por Satanás. El problema, sabe que en Estados Unidos todo es tan fácil. Todo no lo hacen las máquinas. Todo lo hace la computadora, todo lo hace. Y creemos, hermano, y está bien, una vida muy cómoda, pero al mismo tiempo nos está matando. Escúcheme bien, la inteligencia artificial nos está haciendo tontos. Yo me sabía el número de teléfono de todos mis amigos y familiares. No me sé ni el de mi hijo ni el de mi hija. No le estoy. Solo marco el nombre de mi hija y me lo marca. Si se fuera el no sé cómo marcarle. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, hermano, esto que nos está presentando el mundo nos hace una mente ociosa. Si es verdad, ya no pecamos, ya no hacemos lo mismo que antes, pero tampoco hacemos lo que Dios quiere. La fe es acción. Hermano, si la fe no acciona, es una fe muerta, no sirve para nada. Mire, yo creo más en Dios que usted. Mire. Yo creo, ¿ya ve? No, se ve en las obras. Se ve en lo que hacemos. ¿Cuántos entienden lo que les digo? ¿De qué color es el viento? No se ve. ¿Cómo sabe que hay viento? Por lo que mueve, por cómo se oye, cómo silba. Hay viento, pero no se ve, pero se mira el resultado. Igual la fe, hermano, trae un resultado. Entonces nosotros dejamos de pecar, dejamos muchas cosas, pero no accionamos. Y eso también es desviarse del camino. Eso se llama, hermano, pecado de omisión. Es que estaban todos chismoseando, pero yo no. Pero bien que los oías. Te haces cómplice. Hermano, es cómplice, es pecado de omisión. Pero bueno, ese no es el tema. ¿O sí será? Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo soy neutralito, ni para allá ni para acá. No hay lugar para ser neutrales. O es de Dios o es del diablo. O es de la luz o de las tinieblas. No hay lugar neutral. Entonces la generación de Noé cayó en una condición neutral. Y es la más peligrosa. Porque el que está mal, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré, dijo el Señor a la iglesia en la Odisea. Hermano, porque el que está mal, el que está en pecado, el que toca fondo se da cuenta que está mal y vuelve en sí. Pero aquellos, hermano, que estamos a la mitad, ahí cayó la generación de Noé. Diga conmigo, guárdame, Señor. Entonces dejamos de hacer lo malo, ya nos sentimos bien, ya tenemos ciertas victorias, bajamos la guardia, ya no pecamos como antes. Pero no oramos. Amén o ay. No oramos. Vamos a comprar un detector de oración. Y ahí va a decir cuánto tiempo usted pasó con Dios. Se va a sorprender de la pitadera. Nada. Hay gente que no ora ni por la comida. Pero si quiere venir y sentir la presencia de Dios. ¿Qué presencia de Dios va a sentir? Estamos en la carne oyendo, hermano, y alimentándonos de Instagram, de Facebook, de TikTok. Todo eso nos alimenta y luego venimos, ¿cómo puede? Es más, ni quiere venir. Gloria a Dios que vino. Demos un aplauso a los que vinieron. No oramos, no buscamos la palabra, no la escudriñamos, no buscamos a Dios, no nos congregamos, caemos en una pereza espiritual que nos duerme y nos mata. Eso le pasó a la generación de Noé. No entendieron, se durmieron. Sus sentidos fueron torcidos. Dejaron a Dios. Si nosotros, hermanos, no nos volvemos a Dios, vamos a caer en esa situación. Dios le escribe a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 iglesias, que es la iglesia de Jesucristo. Y a la iglesia de Pérgamo, ya lo miramos, cayó en esta condición, hermano, de locura, de no entender. Y dice que dejaron el camino de Dios para seguir el camino de Balaam. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando Jesús a su iglesia
la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. A su iglesia, escúcheme bien, que enseñaba a Balac, mire a lo que lo enseñaba: a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso enseñaba Balaam, creyendo que obedecía a Dios. Entonces caen en una situación, hermano, de sus sentidos. Los sentidos no entienden la realidad, no entienden que lo malo es bueno y lo bueno es malo, no entienden lo que conviene. Así cayó la generación de Noé, y es el peligro que caemos. Y ellos, dice que estorbaban, ponían tropiezo, enseñaban a comer cosas que Dios prohibió y a cometer fornicación. ¿Por qué es tan serio esto, hermano? Porque es una desviación a la derecha, una religiosidad, poniéndole cosas a la cruz de Cristo. Y aunque usted no lo crea, hay gente que cree que la falda larga salva a la gente. La falda larga no salva a nadie. No son cosas externas. Es serio esto. Y aunque usted no lo crea, hay muchas iglesias que tienen la puerta cerrada a la gente porque tienen un montón de restricciones, muros, para que la gente no se acerque a Cristo, negando la gracia de Cristo. Usted no necesita nada para venir a Dios, para acercarse. Usted lo único que necesita es a Cristo. Necesita volver el camino. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? No son rituales, no son dogmas, no son liturgias. Dice que los apóstoles, hermano, mire lo que escribieron allá en Antioquía, en Hechos 15. Mire bien, está la iglesia en su apogeo, está la iglesia bajo el Espíritu Santo, hay milagros, hay prodigios, gente venía a conocer a Dios. Entonces el 15:1, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quién le dijo tal barbaridad? Si no se circuncidan y cumplen los ritos de Moisés, no pueden ser salvos. Hermano, ¿quién dijo eso? Si la fe no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, es recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Hermano, ellos estaban enseñando que eran por obras y no por fe. Y esto afecta mucho a la iglesia, porque la gente se siente culpable, se siente juzgada. No malentienda, no que podemos hacer lo que queramos, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que venimos a la iglesia cohibidos, llenos de timidez, llenos de, hermano, de culpa, llenos de remordimiento. ¿Quién va a adorar así? No entendemos que es por la sangre de Cristo. Diga conmigo: la sangre de Cristo, la que me limpia para yo entrar directo al trono de la gracia, y no necesitamos más. Estos venían enseñando la doctrina de Balaam. Se desviaron a la derecha, un montón de restricciones para ser salvos. No, solo recibiendo a Cristo y al Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra en nosotros. La hace de hecho. ¿Cuántos entienden? Entonces ellos discuten a tal manera que esta discusión o este tema llegó hasta el propio concilio de Jerusalén. Entonces dice ahí, esta fue la conclusión, Hechos 15, después de las escrituras y comprobar. Mire lo que dice 15:28. Porque os ha parecido bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Ellos escribieron cartas a los gentiles. ¿Ha parecido bien al Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los religiosos? ¿A los dueños de la verdad? ¿A los policías del mundo? No, el Espíritu Santo, y a nosotros, los apóstoles verdaderos, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ponga bien atención: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. No sea idólatra. Amén. No coma sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales, de estas cosas, si os guardáis, haréis bien, pasadlo bien. Eso es todo. Y Balaam enseñaba al revés. Es la doctrina de Balaam que va contraria a la doctrina de la gracia. Es una desviación a la derecha. Hermano, ponía tropiezo a los hijos de Dios.
Los hacía comer cosas, sacrificar a los dioses y a cometer fornicación. En otras palabras, mire bien, Balaam le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Hermano, está tremendo esto. Porque comen, escúcheme bien, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Las cosas pequeñas las guardan, pero las grandes dicen que no tienen nada de malo. Una apariencia, una fe externa, una fe falsa. En esta condición cayó la generación de Noé. Es el camino de Balaam, es muy dañino. Pero parece auténtico. Parece bueno, pero no lo es. Estábamos en el parque, hermano, evangelizando. Y vino alguien muy religioso y dijo: ¿cómo las mujeres están evangelizando con pantalón? Trayendo pantalón. Hermano, en el tiempo de Cristo no había pantalón. Había túnicas. La Biblia sí habla de recato, de decencia. Eso no lo discuto. Vestirse decentemente, obvio. Pero no habla pantalón, ni falda, ni manga corta, ni manga larga. Hermano, si no, las que traen su cabello pintado, despínteselo. No podemos caer en eso. La salvación no es así. ¿Cuántos entienden? Entonces la doctrina de Balaam, hermano, es tan sutil que pasa desapercibida. Muchos caen en ella sin darse cuenta. Es tremendo. La doctrina de Balaam es la que dice: no tiene nada de malo, a nadie le hago daño, no afecta a nadie, todos lo hacen. Y miran a su alrededor quién está peor que ellos para justificarse. Yo cometo 10 pecados, pero aquel tiene 100 y se siente bien. ¿Por qué? Porque juzga a todos, pero él mismo no se juzga. Reprenda esa doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es de apariencia. Aparenta, como la hoguera. ¿Se acuerda la higuera que estaba allá cuando Jesús salió no me acuerdo la ciudad, de Sague, no me acuerdo cómo se llamaba? Y él tenía hambre, Jesús tenía hambre, y la higuera tenía hojas como que tenía fruto. Y cuando fue a comer no había fruto, no había nada, pura apariencia. Una apariencia de piedad, un manto de piedad, un manto de santidad, pero por dentro lleno de odio, lleno de crítica, hermano, con rencor, con rebeldía. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Entonces la doctrina de Balaam, hermano, no hace nada si no hay una ganancia, si no hay algo que tenga que sacar un provecho. ¿Cuántos entienden lo que les digo? La doctrina de Balaam, hermano, reclama sus derechos, sus necesidades, lo mío. Es una doctrina de egoísmo. Piensa solo en sí. No voy porque estoy cansado. Me voy porque tengo que dormir otro día. No doy porque me voy a quedar pobre. No ayudo porque no amo porque luego no dejo de amarme porque no quiero amar para atrás. Lucas 9:24. El problema, hermano, que en Cristo esta doctrina no funciona porque no es una doctrina secular. Si la iglesia piensa de una manera secular, vamos a fracasar, porque la generación de Noé fracasó porque eran pura carne. Ya no había espíritu. En el espíritu es diferente. Mire lo que dice Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es mi vida. Yo sé lo que hago con lo mío. Es mi necesidad, es lo que yo quiero, es lo que yo busco para mí. El yo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que la pierda su vida por causa de mí la salvará. Le pregunto, hermano, ¿qué quiere? ¿Perder su vida o salvarla? ¿Cuántos quieren salvar su vida? Piérdala. Es glorioso. Es glorioso. Entonces, muchos de nuestros problemas y los problemas de esta generación, hermano, es que empezaron a pensar de una manera lógica, de una manera humana, y esta envuelve nuestros sentimientos.
Porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan que estamos mal, no nos gusta que nos guíen por el camino, no nos gusta que nos lleven la contraria. Queremos siempre tener la razón. Y cuando viene el pastor y nos regaña, nos sentimos y nos vamos. Muchos no se van, se quedan, pero su corazón ya se fue. ¿Cuántos ya se fueron? ¿Cuántos se entiende? Ya hay una rencilla, hermano. Y lo que dice el Señor es lo contrario a lo que vivimos. Entonces esta mezcla, hermano, de la lógica humana con lo espiritual envuelve nuestros sentimientos y nos hace nulos. Míreme bien, nos hace falsos. Y la falsedad, cuando nos miramos al espejo y no somos quien aparentamos ser, trae, hermano, decepción, trae tristeza. No sé quién me entiende. Somos falsos. Es la doctrina de Balaam la que hace esto. ¿Por qué? Porque estamos heridos, lastimados. Balaam, ¿quién era Balaam? No creo que voy a hablar de él, pero bueno. Balaam, hermano, era un viejo profeta. Diga conmigo, viejo profeta. No es lo mismo viejo profeta que profeta viejo. No es lo mismo. ¿Está conmigo? Un profeta viejo es alguien que le ganó la edad, que está viejo, que está grande en años, está cansado, ya terminó. Pero un viejo profeta puede ser un joven. ¿Se ha fijado que los jóvenes nacen cansados? Es que estoy bien cansado. ¿Y de qué? Si ni haces nada. ¿Sí se ha fijado? Un viejo profeta está fuerte, lleno de vida, pero está separado de Dios. Escúcheme bien. Y hay mucha gente en la iglesia que aparenta estar bien, pero no está bien. Está vacío, está muerto. Esa es la doctrina de Balaam. Se convirtió en un viejo profeta. Viejo profeta, hermano, puede ser cualquiera. Alguien que está desconectado de Dios, está caído, pero no se le nota. Hoy es bien aconsejador, aconseja a todo mundo, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a sus propias ideas, a sus propios preceptos, a sus propios sentimientos, y causa mucho daño. Hermano, trae tropiezo al pueblo de Dios. Los lleva a ser idólatras, a fornicar, y eso es terrible. Este es un viejo profeta. Apocalipsis 3:1, el Señor le dice a la iglesia en Sardis, ponga bien atención, ya voy a terminar, se me fue el tiempo. Mire, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ponga atención: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿pero qué? Pues estás muerto. Aparentas una vida que no tienes, una espiritualidad que no existe, una santidad que ni... Porque nuestra santidad se compara con los demás. Con quien debemos compararnos es con Cristo. Sardis, mire lo que significa Sardis: viveza, entendimiento, inteligencia, sagacidad, razón, ingenio, lucidez, raciocinio. Eso significa Sardis. En otras palabras, Sardis se cree más inteligente que Dios. Señor, yo sé que tu camino es bueno, tu palabra es buena, eres sabio, eres eterno, pero yo sé más que tú. Y tomo mis propias decisiones, no basadas en Dios ni en su voluntad, sino en lo que yo creo que es lo correcto. Y ahí viene el tope y el dolor de cabeza. Eso es Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Segunda de Pedro 2:15, ni siquiera vamos a entrar a la palabra, pero bueno. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Nuevamente lo menciona, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, este amaba el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad, pues póngame bien atención, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tremendo. Una burra, hermano, entendió más que él. Le voy a dejar de tarea. ¿Cuántos quieren tarea?
Hermano, si no entendemos como la generación de Noé, dejamos el camino, dejamos a Cristo, y esto nos va a suceder. Mire, analicemos el pasaje de Pedro. Número 1, dice que se volvieron locos. Dice que el profeta, la asna, la burra, refrenó su locura. O sea que este viejo profeta se volvió loco. Y alguien que se vuelve loco, hermano, es alguien que dejó el camino. Es la gente que deja a Cristo, que se aparta de Él, siguiendo su propio camino, que es el camino de Balaam, y terminan locos. Loco, hermano, quiere decir que ha perdido la razón. No entiende la razón, no entiende lo más lógico, no entiende que si mete su mano en el fuego se va a quemar. No entiende de dónde viene su cheque. Mi cheque viene de la empresa que me contrató y esa empresa tiene clientes. Yo tengo que tratar bien a los clientes para que vengan más, compren más y a mí me paguen más. Hermano, la generación no entendió esto. No entendió que si yo busco a Dios, que si yo oro, que si yo honro a Dios, que si yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me va a honrar y me va a poner en primer lugar. Se volvió loco. ¿Cuántos se entienden? Loco, hermano, quiere decir en el diccionario secular que ha perdido la razón, de poco juicio, disparatado e imprudente, que funciona sin control. Eso es loco. No tiene freno, no tiene guía, no sabe a dónde va, solo hiere, lastima, dice, blasfema, hace infinidad de cosas, toma sus decisiones sin ni siquiera. Loco quiere decir demente, perturbado, desequilibrado, chiflado, lunático, imprudente. Dejémosle ahí. Entonces Balaam, hermano, se volvió loco, y los que siguen su ejemplo, su doctrina, terminarán locos. Un loco, hermano, no entiende lo que está pasando. Una persona en la carne no entiende lo que está pasando. Es que, pastor, todos me están ofendiendo. Dios está tratando contigo. Es que me siento muy solo. Qué bueno, para que busques a Dios. Es que me va mal en todo lugar. Gloria a Dios, porque tu destino no está en este lugar. Qué bueno que te va mal, porque tu destino es eterno. Hermano, hay un trato de Dios, que Dios trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras, tiene su propio camino. ¿Cuántos se entienden? Hermano, la gente en Corintio llamaba a Pablo loco. ¿Sabe por qué? Porque se habían hecho seculares. No hay nada más difícil que una iglesia secular, que una iglesia con una mente natural, que una iglesia que no entiende que está en las manos de Dios, que cuando nos entregamos a Cristo, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Escúcheme bien, y si Él quiere matarnos, nos mata, y Él sigue siendo bueno. Yo me imagino un soldado allá en guerra. Ay, capitán, están tirando balazos. Sí, eres un soldado, eres marín y te pusimos allá porque te escogimos. ¿Cuántos son escogidos? Pero cuando vemos, hermano, todas estas cosas que vienen, nos sorprendemos porque tenemos una mente natural. 1 Corintios 2:14. Mire lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué difícil es trabajar con alguien en la carne. Qué difícil, hermano, es explicarle que Dios está en control, que Dios te está ayudando, que estás en las manos de Dios, que Dios está formando a Cristo en ti, que Dios te está limpiando y sanando. No lo entiende y se va. Se asusta. La generación de Noé, hermano, perdió toda sensibilidad. Sus sentidos fueron extraviados. Empezaron a llamar bueno a lo malo y viceversa. Terminaron en la pura carne, sin el Espíritu. Y ni Dios, escúcheme bien, pudo con ellos. Dijo: ya me cansé, el hombre es pura carne, he decidido terminar con ellos. Pero Noé halló gracia delante de Dios. 1 Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿La cruz? ¿Quién quiere cruz? Yo quiero bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Ya le dio miedo, ¿ah? ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos quieren alegría? ¿Cuántos quieren sentirse amados? ¿Cuántos quieren rodear de protección? ¿Cuántos quieren que los ángeles los cuiden? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo que poner la otra mejilla del que te hirió? ¡Ah, qué locura! Dale dos. ¿Cómo que perdonar al que te violó? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, es la única salida. ¿Cómo que bendigamos a los que nos persiguen? ¿Cómo que oremos por los que nos causan problemas? ¿Cómo? ¿Cómo que llevar la ofrenda y los diezmos a la iglesia? ¿Cómo? Tanta oración, tanta iglesia, tanta locura. Es una locura, hermano, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. El mundo nunca va a pensar como Dios, ni Dios como el mundo. No es posible. Pero Balaam quiso hacer una mezcla entre lo bueno y lo malo. Tomar algunas cosas de Dios y mezclarlas. Satanás lo hizo en la segunda tentación a Jesús. Le dijo la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no cayó. Ay, sí, a ver si soy hijo de Dios, que me sane ya, que me sane. No, tal vez te vas a enfermar más. Es que si doy a Dios, me va a bendecir y me va a cuidar. Tal vez le das a Dios y saliendo dan un ticket de $1,000. Los hijos de Dios también se enferman, porque Dios es su sanador. Los hijos de Dios también pasan por problemas, porque Dios es nuestro ayudador. Los hijos de Dios tienen un propósito eterno. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Pero Balaam, hermano, cambia la palabra y la tuerce. Y hay muchos lugares donde le dan palabra torcida a la gente y están bien felices. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Sí, eso dice el libro de Job, pero dígale el contexto. El contexto dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres recto y puro, entonces Él se levantará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. El contexto no se lo enseñan, y el contexto es morir. Si usted quiere resucitar, tiene que morir. Si yo quiero resurrección, tengo que morir a mi carne, tengo que morir a mi yo, tengo que rendirme a Cristo. No puedo esperar que Él cumpla sus promesas cuando yo no quiero rendirme. Ya para terminar, alégrese. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es que como un Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno. Hermano, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente quiere ir al infierno. Dios proveyó salvación, Dios proveyó un camino, siempre lo ha provisto, pero la gente siempre quiere ir en contra de ese camino, haciendo su propia voluntad. Hermano, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fui a hacerme el examen para el departamento de motores y vehículos. Tengo que hacerlo cada año, un requerimiento para la licencia. Y le revisan sus oídos. Si sus oídos no están buenos, no le dan licencia.
Mire, si no puede ver, no puede manejar. Se sale del camino. Si no huele, cuando el carro está oliendo aceite quemado, hay gente que no sé, no tiene esa sensibilidad. Si usted no oye el motor, si nuestros sentidos no están sanos, nos vamos a perder del camino. Esto le pasó a la generación de Noé. Y no nos podemos engañar. Escúcheme bien, el Espíritu de Dios nos hace claramente sentir cuando algo no es de Dios. Sin embargo, nuestro duro corazón, entenebrecido, quiere seguir ese camino, alucinando que nos va a ir bien. No nos va a ir bien. El único camino en el cual nos va a ir bien se llama Jesucristo. Jesucristo. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para unos tropezadero, para otros locura, pero para nosotros Cristo, poder de Dios. ¿Está conmigo? Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Cuando Dios nos creó perfectos, hermosos, únicos. Somos una pieza maestra. Nadie en el mundo ha existido como tú. Nadie existe. Actualmente hay 8,000 millones de personas. Nadie es como tú. Y durante la historia han vivido 103,000 millones. Y ninguno es como tú. Te creó hermoso como eres. Pero vino el pecado y nos deformó. Y el mundo nos dice, qué bien te ves en pecado, qué bien te ves en iniquidad, qué bien te ves lejos de Dios. Y te acepta. Y a veces nos deformamos para encajar en los diferentes grupos. Nos disfrazamos, nos deformamos, renunciamos a nuestra identidad para encajar y que nos amen, que nos quieran. Cuando el que nos crió, el que nos diseñó, el que te formó en el vientre de tu madre, te hizo como eres, te ama. Entonces cuando tú aceptas a Cristo, la imagen de Cristo poco a poco se va formando en ti. Y el mundo te empieza a ver feo. El mundo te empieza a despreciar. El mundo te empieza a rechazar. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, porque Dios me está formando conforme al modelo original. Y el mundo no va a aceptar. El mundo me va a rechazar. El mundo me va a vomitar. El problema es que si yo tengo mi corazón tibio, el que me va a vomitar es Jesús. Le dice a la iglesia la Odisea, ni eres frío ni caliente, eres tibio. Y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Y compres vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tus deudas. Hermano, escúcheme bien. Usted y yo vamos a estar delante de Dios. Ahí no va a estar Kevin Klein, Fruit of the Loom, unas cosas. Desnudos por dentro. Ahí no va a haber nadie que nos cubra. El único que nos cubre es el Cordero de Dios.
Cuando Dios te mira a ti sin Cristo, no nos puede recibir ni aceptar por el pecado. Pero cuando tenemos a Cristo, Él mira a Cristo y le agradamos. Póngase de pie. Es Cristo. Esta generación de Noé hizo lo mismo que Adán. Se cubrió con hojas de higuera, con obras humanas, con religiosidad, con cosas externas. Pero la iglesia está cubierta por Cristo. Vino Dios y les puso piel de animal, sacrificó un cordero, un animal, y los cubrió con su sangre. Escúchame bien, hermano, amigo. Es Cristo al que Dios agrada. Es Cristo el que entra de una vez y para siempre al trono de la gracia. Y si nosotros queremos entrar ahí, tenemos que estar en Cristo. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú me satisfaces. Solo He aquí todas son hechas nuevas. Este mundo nada tiene para mí.